sentarse, por favor. Excelentísimo señor Alejandro Maldonado Aguirre, doctor Alejandro Rodríguez, especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Doctor Álvaro Morales Carrillo, coordinador de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Señores directores y coordinadores de unidades académicas institucionales. Señores de centros e institutos de investigación. Señoras y señores coordinadores de posgrados en Derecho Constitucional. Señores docentes y/o autores. Señores del Consejo Editor del Instituto de Justicia Constitucional de la Corte de Constitucionalidad. Señores del Comité Científico. Señores investigadores y compiladores de la Constitución Política de la República de Guatemala, Daniela Cajbón, Hugo Galicia, Mario Gordillo, Adrián León, Gabriela Rivera y Porfirio Tuna. Señores cooperantes, señores organizaciones de la sociedad civil, señores exdirectores del Instituto de Justicia Constitucional, señores letrados de la Corte de Constitucionalidad, señores directores y personal administrativo de la Corte de Constitucionalidad, señores de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenas tardes. A continuación, me da mucho gusto presentarles al maestro Alejandro Morales Bustamante, director del Instituto de Justicia Constitucional, quien hará la debida presentación. Maestro, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hago propios los vocativos del señor maestro de ceremonias. Inicio por compartirles unas sentidas disculpas por parte del señor magistrado presidente Bonerge Mejía Orellana, quien tenía toda la voluntad de acompañarnos y presidir este acto, pero los avatares de la justicia constitucional son así y está ahora en el desempeño de su función jurisdiccional por asuntos que han demandado su presencia en ese sentido. Así que les hago partícipes de su sentida disculpa. No puedo sino iniciar expresándoles el gusto que nos da en esta Casa de la Justicia Constitucional tener nuestra sala de vistas, pero no llena por un proceso mediático, no por algún asunto, algún conflicto constitucional, sino llena por la presentación de una obra académica que no es nada menos y nada más que la Constitución Política de la República concordada con otras jurisprudencias. Y es muy alentador y muy grato porque dice mucho de lo que como sociedad guatemalteca estamos aspirando a ser y de qué modelo queremos seguir para transformar nuestra sociedad. Y definitivamente la academia, la ciencia y la intelectualidad tienen un rol importante que jugar en las transformaciones sociales que busca y que necesita nuestro país. En la gestión actual del Instituto de Justicia Constitucional adscrito a la Corte de Constitucionalidad durante el periodo del magistrado presidente Bonerge Mejía, nos hemos enfocado esencialmente en tres ejes de incidencia a los cuales el Instituto ha dedicado su actividad. Uno es la difusión de la cultura constitucional en el foro, en el sector justicia y en la población en general. Otro es la formación, actualización y superación académica del personal técnico jurídico de la Corte de Constitución. Y un tercer eje de incidencia lo constituye precisamente la investigación científica y publicaciones
sobre derecho constitucional, justicia constitucional y derechos humanos. Y enmarcada en este último eje de incidencia, tenemos el motivo que nos convoca a esta tarde. ¿Por qué es especial esta nueva edición de la Constitución Política de la República de Guatemala? El otro día estábamos viendo un documental con mi esposa sobre el célebre escultor Auguste Rodin y nos parecía muy interesante cómo el documental hacía hincapié en que, a pesar de ser un escultor, muchas de sus obras más famosas, El Pensador o El Verso, tenían esa genialidad de, a pesar de ser una materia estática, evocar movimiento, evocar vibración, evocar dinamismo. Los que nos dedicamos al derecho cada vez estamos más conscientes de que esa ciencia y esa profesión a la que dedicamos nuestra vida es un fenómeno dinámico y es un fenómeno transformador, o está llamado a serlo al menos. Y esto se predica muy especialmente del derecho constitucional. Un derecho constitucional que es cada vez más responsable y que tiene un rol más importante que jugar en los cambios sociales y en las condiciones de vida de las poblaciones. Y la Corte de Constitucionalidad, ya desde hace varios años atrás, ha venido editando una versión de Constitución que precisamente hace honor a esa concepción dinámica del derecho, específicamente del derecho constitucional. Y de esa cuenta muchos de ustedes estarán familiarizados con versiones anteriores de la Constitución, con notas de jurisprudencia emanada de este mismo tribunal, de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. En esta ocasión hemos querido subir aún la apuesta. Si entendemos que la imagen del derecho constitucional que rige a nuestro país no es solo una imagen, o al menos es por lo menos una imagen en movimiento, y que entonces hablar de derecho constitucional es no solo hablar de la Constitución Política de la República, sino hablar también de la jurisprudencia, del modo en que los jueces constitucionales aplican la Constitución y hacen que esa Constitución palpite en la vida de los guatemaltecos. También ahora, acercándonos a cumplir el primer cuarto del siglo XXI, estamos conscientes de que el constitucionalismo contemporáneo apareja no solo la dimensión nacional, sino la dimensión internacional. Y que hablar de protección efectiva de derechos humanos es hablar de sistemas de defensa de la Constitución a nivel interno y también de sistemas de protección de los derechos humanos a nivel supranacional. La Corte de Constitucionalidad ha hecho eco de esta noción ya desde hace varios atrás en su jurisprudencia y en la manera en que aplica la Constitución y las normas de relevancia constitucional en general. Y en ese sentido, pues una forma de seguir esa estela y de ser consecuentes con lo que la propia jurisprudencia del tribunal ya expresa y ya recoge, hemos querido que esta nueva edición de la Constitución Política de la República, por supuesto, sea una versión actualizada de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, pero además enriquecida y complementada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este ha sido un esfuerzo importante en el que se han conjugado muchas voluntades y muchas energías. Empezar por agradecer al proyecto de seguridad y justicia de USAID, que en este, como en otros proyectos de la Corte de Constitucionalidad, ha tendido su mano para poder apoyar a través de una consultoría en estas materias. ¿Qué decir del equipo de trabajo que durante meses estuvo esforzándose por elaborar artículo por artículo lo que hoy tenemos frente a nosotros y ofrecemos a la ciudadanía guatemalteca? Un equipo en el que intervinieron, cuyos nombres ya fueron expresados en los vocativos iniciales que expresó el maestro de ceremonias, un equipo en el que confluyeron
por supuesto bajo la coordinación del abogado investigador del Instituto de Justicia Constitucional, el licenciado Francisco Urízar Pérez. Confluyeron también varias otras personas dentro del instituto y también de la unidad de Gaceta y Jurisprudencia de este tribunal, así como letrados de magistratura que voluntaria y desinteresadamente ofrecieron parte de su tiempo, de su conocimiento y de su energía para poder tener esto que hoy tenemos frente a nosotros. Un sentido y singular agradecimiento a todos ellos, a nombre de la ciudadanía que hoy recibe esto como un producto con el que aspiramos a contribuir en tres sentidos principales. En un primer sentido, por supuesto, esperamos sea un aporte significativo para la ciencia jurídica, para esa ciencia jurídica que siempre se nutre y siempre está ávida de nuevas publicaciones, de publicaciones que trasciendan y que aporten, y específicamente ahora en el ámbito del derecho constitucional. Este estudio comparativo de la hermenéutica, de la interpretación que hace la Corte de Constitucionalidad como Tribunal Constitucional Nacional y, por otro lado, la Corte Interamericana como Tribunal Regional de Protección de Derechos Humanos, viene a sumarse a los esfuerzos de la academia por construir una ciencia jurídica del derecho constitucional. En un segundo sentido, esta obra aspira también a hacer un aporte, a hacer una contribución importante a la práctica forense, al modo en que investigamos, al modo en que se administra justicia en nuestro país. Porque en la medida que nosotros ofrecemos una obra que consolida la jurisprudencia relevante en materia de derechos humanos, estamos contribuyendo también a que los procesos se litiguen, se administren y se decidan con ese enfoque de derechos humanos. Y por último, y no menos importante en absoluto, esperamos con esto también contribuir a la difusión de la cultura constitucional en la ciudadanía guatemalteca. Una ciudadanía verdaderamente conocedora, verdaderamente empoderada de los contenidos constitucionales, de sus derechos esenciales y de las instituciones dirigidas a protegerlos. Es una ciudadanía que va a estar en mejores condiciones de hacer vida a la Constitución y de contribuir por sí misma a lo que en su momento el tratadista Lucas Verdú llamó sentimiento constitucional. Una Constitución que verdaderamente la sintamos como ciudadanos como propia es entonces nuestra responsabilidad por defenderla y por hacerla patente en los proyectos de vida de todos los habitantes de esta república. Sin más, termino por reiterar nuestro agradecimiento a nombre del magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad y de la Junta Directiva del Instituto de Justicia Constitucional, a todos los aquí presentes, invitándolos a que trasladen esta obra, la lean, la discutan, la analicen, para que juntos podamos hacer de ella el aporte en el sentido que ya lo expresamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación que nos hizo el maestro Alejandro Morales Bustamante. Él es el director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional. A continuación, antecedentes, planificación y metodología de elaboración a cargo del licenciado Francisco Javier Urízar Pérez, abogado investigador del Instituto de Justicia Constitucional. Buenas tardes a todos, a todas. También quiero hacer propios los vocativos que ya mencionó el licenciado Flores y pues bueno, presentar más o menos cómo fue el proceso de elaboración de esta obra
Y como bien lo decía antes el licenciado Morales, pues esta presentación, además de ser un acto académico y formal, pues también es una especie de homenaje y de agradecimiento a quienes colaboraron en esto. Y quienes colaboraron en esto, pues es una obra que no nació en este momento, ¿verdad? Es una más de las ediciones que ha venido publicando la Corte de Constitucionalidad de las constituciones comentadas, que ha ido evolucionando para justamente insertarse en el modelo actual del constitucionalismo. Pero no podemos decir, ¿verdad?, que esta obra es absolutamente novedosa. Debemos también reconocer el trabajo que se realizó en las ediciones anteriores y que llevó a que esta obra pudiera desarrollarse. Cuando el proyecto se planteó en el instituto, para ser honesto, 100% no consideramos las dimensiones que iba a tener. Al parecer, ¿verdad?, cuando vimos la oportunidad de desarrollar esta obra, se planteó únicamente como incluir dentro del texto que ya existía de la Constitución publicada del año pasado o la edición anterior, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y actualizar la de la Corte de Constitucionalidad. Conforme fue avanzando los primeros intentos de esta obra, nos dimos cuenta que no era posible. Definitivamente no había punto de comparación o un punto en el que pudieran confluir las dos jurisprudencias si lo hacíamos de esa manera. Entonces se llevó a cabo un proceso de reelaboración y resultó en la obra que ustedes hoy tienen en las manos. Vale la pena decir que, a diferencia de las constituciones anteriores, las constituciones comentadas, pues evidentemente lo más notorio es la inclusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero tiene otras características que buscan hacer que la lectura sea más fácil, más amistosa y que permitan al lector ubicarse mejor en un documento tan amplio. Lo primero es que desde la portada, digamos, se presenta la fecha hasta la cual está actualizada la jurisprudencia, es decir, el 24 de octubre de 2019. Esto, consideramos nosotros, es un aporte para quienes se dedican al estudio y la investigación del derecho constitucional, para tener un marco de referencia temporal hasta donde podemos recurrir a esta obra como una fuente primaria o secundaria en un estudio particular. Lo segundo es, ya dentro del cuerpo del documento, se presenta el texto del artículo constitucional íntegro. Si ustedes recuerdan, en ejemplares anteriores, el artículo se iba dividiendo conforme se iba desarrollando la jurisprudencia. En esta oportunidad lo hicimos de una forma distinta. Se pone el artículo completo, ¿verdad? Está colocado el artículo completo y después la jurisprudencia se desarrolla ubicándola por subtítulos. Esos subtítulos están identificados con una viñeta y la jurisprudencia está, pues, con una letra más pequeña y con una sangría al lado izquierdo, para diferenciar adecuadamente cuando ya estamos hablando de jurisprudencia. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, además de estar en una letra más pequeña y con una sangría a la izquierda, está sombreada. Podemos ubicar entonces con claridad cuál es la jurisprudencia a la que nos estamos refiriendo. Cada referencia jurisprudencial contiene al pie la identificación del expediente o del caso al que hace referencia, y eso pues permitirá también a las personas ubicarse en los fallos que se utilizaron para desarrollarla. Es importante que sepan ustedes que todas las sentencias y opiniones consultivas que se citan en este documento están disponibles en internet y pueden ser ubicadas tanto en el portal de la Corte como en el de la Corte de Constitucionalidad como el de la Corte Interamericana. Finalmente, bueno, algo que decir sobre esos subtítulos es que, si bien
bueno, deberían servir como una forma de ubicarse en el documento. Ustedes al momento de realizar la lectura van a poder darse cuenta que en ocasiones funcionan como un parámetro de unificación, es decir, como un concepto que se desarrolla a través de la jurisprudencia, y en otras ocasiones sirve como un parámetro de comparación. El concepto que es desarrollado en forma distinta por la jurisprudencia nacional y la interamericana. Finalmente, que es un agregado nuevo, digamos, de esta publicación, es que al final, en la página 485, ustedes van a encontrar el índice de temas. Y ese índice de temas, pues lo que desarrolla, está desarrollado en forma como un listado alfabético, y es donde ustedes van a poder encontrar dentro del texto el tema al que se está refiriendo en el índice, ¿verdad? En realidad, pues es una obra, como bien decía Alejandro, que busca colaborar a la academia, al ejercicio profesional, a la judicatura, a la actividad administrativa. Y aunque ya se ha hecho varias veces, yo de verdad prefiero hacerlo nuevamente, porque este fue un esfuerzo muy grande que se realizó de parte del instituto y de varias personas, pero abusando un poquito de su tiempo y de su paciencia, yo sí quisiera mencionar nuevamente a quienes colaboraron en esta publicación, y que fue Daniela Cajbón. Ella pues entró acá con nosotros como pasante. Yo no sé si se imaginaba que iba a terminar sufriendo esta situación, pero ella entró como pasante al instituto y pues desde el primer día se involucró en este proceso y pues tuvo una colaboración bastante significativa. Hugo Galicia, Mario Gordillo, Adrián León y Porfirio Tuna, que veo que Porfirio no vino, pero ellos pues pertenecen o laboran acá en la Corte, en la unidad de Gaceta y Jurisprudencia, y en realidad ellos, digamos que de cierta forma fueron el corazón de la actualización de la jurisprudencia nacional, porque fueron ellos quienes realizaron el trabajo de seleccionar las sentencias que después fueron ubicadas en los distintos subtítulos de esta obra. Y también tenemos a Gabriela Rivera. Ella pues como decía Alejandro, fue la consultora que USAID nos facilitó para colaborar con este proyecto, y ella pues tiene una expertise en el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y también fue una ayuda muy significativa para nosotros. Juan Francisco Patzán y Sara Larios, que son letrados de esta Corte, también ya tienen experiencia en el desarrollo de otras obras, ¿verdad?, que ha publicado el instituto, y pues que no negaron en brindar su apoyo. Y de verdad yo quiero agradecerles, porque aquí está pues el fruto del esfuerzo. Es una obra que está al servicio de la población, es cierto, de la población, sobre todo profesional, pero confiamos en que esto, al puesto en las manos de los profesionales, sea también una oportunidad para desarrollar una vida más igualitaria y una vida más justa aquí en Guatemala. Así es que yo quiero pedirles, como diría nuestro magistrado presidente, no un aplauso, sino una ovación para este grupo de colaboradores que desarrollaron este trabajo. Y pues como decía Alejandro, ¿verdad?, esperamos que la obra, obviamente es una obra que consideramos que va a ser mejorada con el paso del tiempo. Podemos ampliarla, podemos reducirla. Esperamos recibir correos en el instituto diciéndonos: miren, esa su obra no sirve, o esa su obra nos ayudó mucho, o bueno, no importa, ¿verdad? Esperamos recibir sus comentarios, sean positivos o negativos, y por supuesto que estamos abiertos y con toda la intención de mejorar lo que hoy les presentamos. Muchas gracias y buenas tardes.
A continuación, escucharemos los comentarios sobre la importancia del estudio de la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo del licenciado Alejandro Rodríguez Varillas, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todos y todas. Hago mío también los vocativos que se han indicado. Y en primer lugar quisiera comenzar felicitando tanto al Instituto de Justicia Constitucional como al equipo que trabajó en este libro, que es una importante publicación, como lo es el libro Constitución Política de la República de Guatemala, con notas de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El libro es un valioso aporte para todos los juristas guatemaltecos, pero sobre todo para la ciencia jurídica. Sin duda, la jurisprudencia constitucional es el mecanismo a través del cual se plasma el control del poder público en Guatemala y se hacen efectivos los valores, los principios y sobre todo las aspiraciones de la Constitución Política de la República. Como ha señalado Hans Welsel, solo un sistema avanzado de dogmática jurídica es capaz de hacer posible un control racional del poder y construir un sistema de justicia que elimine la arbitrariedad y convierta las decisiones judiciales en algo previsible, seguro y sobre todo dotado de racionalidad. Ha sido Ferrajoli, en su importante obra Derecho y Razón, quien ha señalado la necesidad de construir un sistema jurídico de carácter coherente, unitario, y que logre realmente poder plasmar los valores y principios para orientarlos hacia ciertos fines políticos. En este caso, la tutela de las libertades del individuo frente a las variadas formas de ejercicio arbitrario del poder. Según Ferrajoli, la construcción de un sistema tiene tres dimensiones: la legitimidad, la validez y la eficacia. La legitimidad del sistema es una discusión de carácter axiológico político previa a la propia construcción del sistema y que define los valores y principios orientadores y dan sentido teleológico a toda la acción jurídica. Una vez definida este plano axiológico, se encuentra un segundo plano, que es el plano de la legalidad o de la validez jurídica de las normas. Aquí es donde el control constitucional juega un papel fundamental. Es donde se define si las normas jurídicas, una sentencia judicial o un acto administrativo es válido, al responder las normas que facultan a la emisión del acto y al determinar si su contenido es compatible con las finalidades y principios definidos por el sistema. Por último, tenemos un ámbito no menos importante, que es el de la eficacia, en donde se verifica si en el plano de la realidad social el sistema jurídico cumple las normas constitucionales o si por el contrario existen leyes, normas o sentencias contrarias al sistema. Este es un análisis de carácter sociológico. Entonces hay que hacer este análisis en los tres planos y Ferrajoli claramente ha señalado que debemos diferenciar cada uno de ellos. En el plano axiológico, Ferrajoli ha señalado que la discusión sobre cuáles son las finalidades y los principios del sistema jurídico está prácticamente resuelta. En la medida en que las sociedades modernas, los derechos humanos son el fundamento que debe orientar la actuación del Estado, tanto porque las constituciones políticas consagran ampliamente un catálogo de derechos fundamentales, como por la creación de un conjunto de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En consecuencia, y esto es muy relevante, se ha creado un orden jurídico internacional, tanto en la Carta de Naciones Unidas como en otros organismos regionales, para prevenir la repetición de las graves atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.
un orden jurídico internacional que impone la defensa de los derechos humanos del individuo frente al Estado. Por ello, con la constitucionalización de los derechos naturales, el tradicional conflicto entre derecho positivo y derecho natural, y entre positivismo jurídico y justnaturalismo, ha perdido gran parte de su significado, con la consecuencia de que la divergencia entre el derecho es y lo que es el derecho debe ser expresada tradicionalmente bajo la forma de contraste entre la ley positiva y la ley natural, se ha ido transformando en la divergencia entre lo que el derecho es y lo que el derecho debe ser en el interior del propio ordenamiento jurídico. Y con las palabras usadas repetidamente por Ferrajoli, entre efectividad y normatividad. Es precisamente aquí donde entra el plano de validez y el control constitucional que hace la Corte. Se provoca aquí una discusión en cuanto a distinguir la validez formal o vigencia de las normas de su validez sustancial y subrayar que en un ordenamiento que ha incorporado los derechos fundamentales como eje central, la validez no puede ser solamente formal, sino debe revisar el contenido sustancial de todo acto de poder, ley, sentencia, acto administrativo. Precisamente por ello, la ley de amparo indica que no hay ámbito que no sea susceptible de revisión. En este sentido, Guatemala ha sido uno de los países pioneros en Latinoamérica al reconocer en su Constitución la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos en los artículos 44, 46 y 149. Y a partir de estos artículos, la Corte de Constitucionalidad ha fundamentado una importante jurisprudencia basada en la doctrina de bloque de constitucionalidad. En la importante sentencia 1822-2011, la Corte ha explicado que esta es un conjunto normativo que contiene principios o disposiciones materialmente constitucionales, tanto las contenidas expresamente en el texto fundamental como las existentes fuera de este, pero que desarrollan o complementan el catálogo de derechos fundamentales contenidos en la Constitución formal. Su función esencial es la de valerse como herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y al mismo tiempo servir de complemento. En el libro que hoy se presenta se encuentra precisamente una rica jurisprudencia elaborada hasta el 24 de octubre de 2019 que no solo integra el bloque de constitucionalidad, donde se afirma que los convenios internacionales son parámetros de constitucionalidad, sino también se incorpora la doctrina de control de convencionalidad elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Especialmente se ha aplicado en temas como derechos de la niñez, derechos de pueblos indígenas y derechos de la mujer. Es importante el control de convencionalidad, puesto que, como afirma la Corte, todas las autoridades y órganos de un Estado parte en la Convención tienen la obligación de ejercer ex oficio y difuso un control de convencionalidad, especialmente por parte del organismo judicial. Este control se ejerce en tres formas. En primer lugar, interpretando todo el ordenamiento jurídico a partir de los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, anulando o declarando la invalidez de todas aquellas normas que expresamente contravienen los derechos protegidos en dicha convención. Y finalmente, integrando normas cuando existan omisiones legislativas para la protección de un derecho fundante. En la sentencia 1096-2014, la Corte de Constitucionalidad ha reconocido que el principio de control de convencionalidad, no solo incluye la Convención Americana, sino también las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, aun cuando la sentencia no involucre al Estado de Guatemala.
Sin duda, este ha sido un cambio revolucionario que coloca a Guatemala en la senda de la creación de un jus constitucional común latinoamericano, como lo ha señalado el juez de la Corte Interamericana, Ferrer MacGregor. Quisiera recordar, sin embargo, que esta decisión es el punto culminante de una evolución que ha tomado más de 20 años. En efecto, esto no era así en los inicios de la Corte. Un ejemplo lo podemos encontrar en la jurisprudencia sobre la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. En 1996, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, ante una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal por el delito de secuestro, que extendía la aplicación de la pena de muerte en contravención al artículo 4.2 de la Convención, declaró que no podía entrar a conocer porque la Convención no era parámetro de constitucionalidad. También es importante recordar que esta misma postura tuvo la Corte en el año 2001, cuando rechazó el amparo del señor Ronald Ernesto Rascacó Reyes, condenado a pena de muerte en aplicación del artículo 201, delito de plagio o secuestro, siempre en contravención al artículo 4.2. Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad provocó que el caso fuera llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, en su sentencia de 15 de septiembre de 2005, declaró que el Estado de Guatemala era responsable internacionalmente por la violación del derecho a la vida del señor Rascacó al haberle impuesto indebidamente la pena de muerte. Y también ordenó al Estado a abstenerse de la aplicación de pena de muerte en los casos de secuestro sin resultado de muerte. Queda claro de lo anterior que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad están siempre bajo control de convencionalidad y pueden generar responsabilidad del Estado. Por ello, es un gran avance jurisprudencial el haber incorporado el control de convencionalidad en sus sentencias. En este sentido, quisiera destacar la sentencia 5896-2016, que declaró precisamente la inconstitucionalidad del artículo 201 del Código Penal y otros delitos que extendieron la pena de muerte en contravención al artículo 4.2 y 4.4 de la Convención. En dicha sentencia, la Corte cita la opinión consultiva OC3-83 de la Corte Interamericana, indicando que el artículo 4 no permite al gobierno de un Estado parte legislar con posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte respecto a delitos para los cuales no estaba contemplada. Esta decisión abolió de manera definitiva la pena de muerte en Guatemala. La jurisprudencia actual de la Corte de Constitucionalidad, entonces, se encuentra incorporando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Corte ha reconocido ejercer el control de convencionalidad ex oficio, y eso es un gran paso en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, quedan algunos puntos que podríamos declarar como desafíos del sistema jurídico. Yo quisiera señalar dos desafíos para lograr un control real y efectivo del principio de convencionalidad. El primer desafío es el derecho al recurso en materia penal y otro, las reformas a la acción constitucional de amparo. Con relación al derecho al recurso en materia penal, todavía nuestra legislación no permite una discusión amplia sobre los elementos fácticos, probatorios y jurídicos de las sentencias en materia penal. Estas limitaciones deben ser estudiadas para no generar responsabilidad internacional, pues en la reciente sentencia del caso Tirso versus Guatemala, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad por violación del artículo 8.2h de la Convención al no permitir al señor Tirso Valenzuela una revisión integral de la sentencia donde se le condenó a la pena de muerte.
Y hay un segundo ámbito que quizá es un poco más controversial y está causando mayores efectos disfuncionales en el sistema jurídico guatemalteco. Y es el caso del amparo. El amparo en materia jurisdiccional ha sido objeto de diversas sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son la sentencia del caso Mirna Mac, 2Rs y Chichupac. En todas ellas se ha ordenado hacer reformas legislativas para impedir que el amparo se convierta en un mecanismo de litigio malicioso y se interponga contra casi cualquier resolución judicial. Es evidente que el amparo instancial está generando demoras indebidas en el proceso, lo cual también ha sido objeto de supervisión de cumplimiento de sentencias por parte de la Corte Interamericana. De tal manera que deben hacerse importantes reformas para impedir el uso indebido del amparo en materia judicial. En todo caso, la jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad en el libro que hoy se entrega hace mérito de los avances en la ciencia constitucional y de la valiente defensa del orden constitucional en estos años por parte de la Corte de Constitucionalidad. Quisiera destacar la sentencia 3955-2013, en donde la Corte indica que el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, por tratarse de un tratado internacional en materia de derechos humanos, forma parte de la Constitución material o bloque de constitucionalidad. Y también la sentencia 3217-2010, en donde indica que el convenio 169 está destinado a servir como un mecanismo jurídico especialmente dirigido a remover parte de los obstáculos que impiden a estos pueblos el goce real y efectivo de los derechos humanos, para que por lo menos los disfruten al mismo grado de igualdad que los demás integrantes de la sociedad. Esta jurisprudencia es notable para avanzar los derechos de personas que han enfrentado racismo estructural por muchísimos años. Quisiera finalizar indicando que estos grandes aportes jurisprudenciales se han hecho enfrentando grandes amenazas por parte de amplios sectores del poder político y económico del país. Esto hace más meritoria y destacada la gran labor que han hecho los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a la cual el pueblo de Guatemala les debe un enorme reconocimiento por su trabajo y su valentía. Muchas gracias. Escuchamos los comentarios sobre la importancia del estudio de la jurisprudencia a cargo del licenciado Alejandro Rodríguez Varillas. Tengo que hacer un anuncio comercial. Si quieren un ejemplar adicional al que se les obsequió de la Constitución de la República, está a la venta acá en la entrada del salón. Es precio de promoción, 55 quetzales nada más. Así que están a su disposición cuando finalizamos este acto, y para ello las palabras de cierre a cargo del presidente de la Corte de Constitucionalidad, doctor Bonerge Mejía Orellana. En nombre de la Corte de Constitucionalidad, quiero presentar mi respeto, mi saludo a tan distinguida concurrencia, a tan excelsas personalidades, y lo que por lo menos pude escuchar de esta rica participación del doctor Rodríguez, también en la parte final nos anima a seguir haciendo el trabajo de un juez constitucional. Ahora mismo quiero compartir, y no es ninguna justificación, sino una explicación muy respetuosa. He suspendido sesión de pleno para poder venir, aunque sea a esta hora,
para no perderme un momento tan importante. Hoy mismo estamos conociendo una inconstitucionalidad general ingresada pasadita las 0 horas, porque hoy entró en vigencia las reformas al Código Procesal Penal, coloquialmente conocida como Ley de Aceptación de Cargos. Es un menudo problema que hay que conocer, y justamente en la discusión que ha quedado suspensa, y he vuelto a convocar para las 20 horas de esta misma fecha, para continuar sin riesgo a que nos pudiera pasar lo que también aconteció antenoche. Bueno, no fue antenoche, fue en la madrugada del 14 que concluimos nuestra sesión a las 3:30 de la mañana, cuando tuvimos que resolver asuntos acerca de la constancia transitoria de reclamación de cargos extendido por la Contraloría General de Cuentas, en la que estimamos lo que ya consta en la resolución, y que pudieron participar 3 partidos de sendos partidos para poder ejercer su derecho a elegir y a ser electo. Ahora mismo hemos resuelto ya otro asunto en el que la Honorable Corte Suprema de Justicia nos ha dado intervención como autoridad denunciada en un caso particular de un colega cuya discusión debe ser en la justicia ordinaria, y nos ha fijado el plazo de 24 horas para rendir informe sobre un asunto de una exhibición personal, que, como sabemos, no se puede conocer una garantía constitucional sobre otra garantía constitucional, con las dificultades que eso representa. Así que quiero compartirles que no es explicación, pero quería pasar, aunque sea, y preguntaba, no he llegado oficialmente, sino que he bajado frente a la 11 Avenida, sabiendo quiénes están, cómo va la actividad, y poderle decir que con mucho cariño, con mucho respeto, presentamos a la sociedad guatemalteca, por medio de ustedes, este libro, como ha dicho el doctor Alejandro, que representa la primera versión de la Constitución Política de la República de Guatemala, no solo con las referencias jurisprudenciales de esta Corte, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estoy seguro ya se los habrán explicado en la forma de cómo leer. Pues encontramos unas primeras 17 páginas en Romanos con la parte del preámbulo, y en la página Romanos 3 aparece algunas líneas de la presentación, en las que quisiera permitirme solo leer el párrafo 3. Y dice así: en esta época es innegable que las nuevas tecnologías y las facilidades en la comunicación han permitido un mayor diálogo entre los tribunales constitucionales e internacionales. Son varias las sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las cuales ha tenido presente los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares que otros órganos de control de los tratados han establecido en la materia de su competencia. Esta edición es la primera de una nueva etapa en la que, en concordancia con el desarrollo y adopción de las figuras del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, se incluyen también los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contenidos no solo en sus sentencias y opiniones consultivas. ¿Y cuál es el propósito de presentarles este libro, esta versión? En el último párrafo me permito leer en la presentación de la que ustedes ya tienen: en el marco del centenario de la creación de los tribunales constitucionales, como presidente de la Corte de Constitucionalidad, me es grato presentar y entregar a la sociedad esta nueva edición de la Constitución Política de la República de Guatemala, con notas de jurisprudencia, con el anhelo de que sea aprovechada, analizada y discutida en la mayor cantidad de espacios posibles, de manera que nos permita avanzar
hacia el pleno reconocimiento de la dignidad de todas las personas, los derechos humanos y el bien común. Si vamos a la página 4, que no se trata de ninguna evaluación ni confrontación, realmente para hacer uso hoy mismo de este análisis, de la página 4, en la que no estamos citando el artículo 1, sino el preámbulo, ustedes podrán comprobar que en la página 4 aparece ya la primera cita de la Corte de Constitucionalidad en el caso Furlan y Familiares versus Argentina, excepciones preliminares, Fondo de Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2012, en la que se hace ya el primer comentario sobre el preámbulo. Claro, si vamos a la página que no es el propósito, a la 470 no hay ninguna, pero es una cuestión de ejercicio. Encontramos que también el 280 aparece con nota jurisprudencial de la Corte Interamericana. En la primera cita de la página 4 podemos leer acerca del preámbulo en el párrafo segundo, en la página 4, que es la última, donde la Corte en la sentencia mencionada asentó: respecto al objeto y fin del tratado, la Corte ha establecido en su jurisprudencia que los tratados modernos sobre derechos humanos en general y en particular la Convención Americana no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Así, al aprobar esos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. El doctor Rodríguez ampliaba sobre el bloque y especialmente del control de convencionalidad y especialmente de los desafíos en el primer derecho a recurrir en materia penal, y también se refería en este caso particular de el amparo y sus alcances, en que a veces no ha sido comprendido en su dimensión, porque a veces se ha dicho que no hay materia que no sea susceptible de amparo, lo cual no es exactamente cierto. Hay que seguir leyendo el artículo y encontramos que ciertamente no hay materia que no sea susceptible de amparo, pero hay ciertas condiciones de procedibilidad, ¿sí?, de prosperabilidad, que si no concurren aquellos elementos de procedencia, de viabilidad, el amparo tampoco constituye un mecanismo en el que se pueda hacer un estudio del fondo de la protección interina que se solicita. Deben cumplirse algunas cuestiones. Quisiera entonces, con mucho respeto, interrumpir. Como ven en el programa, se cerraba con la ilustre disertación del doctor Rodríguez. Sin embargo, quiero agradecer que se me haya permitido participar para cerrar esta actividad, y ojalá en esta ocasión también se acepte la excusa. Ya dije por qué y de dónde, bueno, no dije de dónde vengo, porque hay algunas sesiones. Aquí el señor expresidente, el señor ex vicepresidente de la República, el doctor Maldonado Aguirre, y también presidente y es magistrado por muchos periodos de esta Corte, sabe que algunas sesiones, por cuestiones incluso de seguridad y por cuestiones inconfesables, hay que hacerlas en otro lugar. Así que por eso tampoco quiero. Imagínense las cosas y las condiciones en que debemos discutir algunos casos. Eso es increíble, ¿verdad? En el país no hay ninguna queja. Quiero contarles que las y los magistrados pues tenemos ese talante, esa mística de hacer nuestro trabajo, y no para que nos reconozcan, sino hacer el mejor trabajo, hacerlo con la seriedad y teniendo por norte y por único marco la Constitución. Las demás leyes
pero hoy estamos ya en una globalización de los derechos humanos, en un Estado constitucional de derecho también supranacional, y reconocemos no solo los estándares internacionales, no solo las opiniones consultivas, sino las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como de esas ya se reflejan en muchos de los casos que ya se mencionaron en esta disertación del doctor Rodríguez, pues para que no haya necesidad de hacer tantas consultas, no tiene que acudir a muchos otros instrumentos. Hoy, en esta presentación, que no quien les habla, sino todo un equipo, ha hecho una maravilla de obra. Y lo mejor que podría pasarnos es que se analice, que se debata, que se discuta y que pueda ser utilizada para no solo garantizar, sino reconocer y cada vez más empoderarnos de nuestras funciones y de los derechos fundamentales. Y eso es lo que nos toca a cada funcionario, hacer lo que es correcto. Así que yo no voy a aburrirles más, pero de verdad me siento tan feliz de que Dios y la vida hayan permitido que haya podido venir con bien en este momento. Les saludo con cariño, con humildad, con mucho respeto. Y la presencia de cada uno de los sectores aquí representados le da un toque sin igual a esta presentación. En Guatemala ocurren cosas buenas. Esta es una cosa buena que le pasa a Guatemala, pero no necesariamente pues están todos los sectores que debieran estar, pero están los más importantes, los que se han convencido que es a través de la aplicación de la ley, de los estándares, de la justicia, los que están acá. Y eso nos contagia positivamente a seguir trabajando. Y ojalá tengamos el acompañamiento de cada uno de ustedes en estos, que serán unos 14 meses que le queda a la 7ª legislatura. Y ojalá podamos trabajar juntos en beneficio de Guatemala y sobre todo en la protección de los derechos humanos, especialmente de los que no tienen voz, de los que no pueden acudir. Y aquí está también, disculpen la alusión personal, el maestro Rabanales, y a quien también muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, hay tanta gente a la que debemos decirle muchas gracias. Él ha dicho en Quetzaltenango, en una reunión de un foro interdisciplinario de niñez, adolescencia y de mujeres y demás grupos en estado de vulnerabilidad, que la justicia constitucional es elitista. No es tan fácil acudir en amparo. Pero ahí está también el amparo verbal, y eso hay que contarle a la gente, que hay derecho al amparo verbal. Y compartirles que cada vez que nos cargan despacho, cada día, siempre hay un porcentaje, aunque sea bajito, de amparos verbales. Pero eso hay que difundirlo. Bueno, aquí entonces está el manual. El manual, no del fiscal, que es una obra maravillosa, no el del defensor, no el del funcionario público, sino el manual de manuales, la norma de normas. Así que con mucho cariño para la sociedad, para ustedes, y de verdad, una vez más, muchas gracias por estar acá. Las gracias son bien sentidas, son emocionadas de quien les habla, que sin traer pues un discurso especial, porque viene uno caminando y el doctor Maldonado Aguirre habla de las tribulaciones del juez constitucional, en las que viene uno para acá y por rato no sabe a qué viene, sino pensando en aquellos casos que realmente atribulan, especialmente en la hora de la soledad del juez, cuando ya no hay más que usted, su conocimiento y su conciencia. Bueno, que viva la Constitución Política de la República de Guatemala, que viva la academia, que viva también los y las personas que siguen creyendo en el sistema de justicia, cuando ese tiene por único norte la Corte de Constitucionalidad en la interpretación, equivocada o no, pero debe saberse que no hay dolo directo, ni siquiera eventual, dirían los penalistas, sino que con la mejor buena fe. Así que de nuevo, a todos ustedes, muchas gracias en nombre de la Corte de Constitucionalidad. Muy amables.
Muchas gracias al señor presidente, que estuvo a su cargo el epílogo de este solemne y académico acto. Muchas gracias. Dios los bendiga a todas y a todos. Distinguido auditorio, a continuación les invitamos a un refrigerio. Buenas tardes, con permiso.